Buenas, hoy vamos a continuar nuestro recorrido por la trigonometría y vamos a hablar de un tema muy importante, del seno, coseno y tangente de un ángulo, de sus funciones básicas. Antes de iniciar, es importante destacar que el seno y coseno son dos funciones fundamentales para los ángulos. Son muy importantes porque dan lugar a relaciones importantes y también a otro conjunto de funciones de interés. ¿Qué debes tener en cuenta para comprender este tema? Sobre todo lo que vimos anteriormente, el círculo trigonométrico, incluyendo el aprendizaje de los dos sistemas de ángulos de los cuadrantes. Una vez que tengas esto a la mano, vamos a definir al seno y al coseno. Pero para ello vamos a remontarnos hacia el inicio de tu aventura por las matemáticas. Vamos a recordar al famoso teorema de Pitágoras. ¿Te suena lo que era Pitágoras y sus triángulos rectángulos? Este era un matemático de la antigua Grecia que es uno de los descubrimientos que mayor impacto ha tenido en el transcurso de los siglos. Como ya lo mencioné, el teorema de Pitágoras es más que una simple relación de los lados de un triángulo rectángulo. Se convirtió en una llave para la trigonometría. Pitágoras mencionaba que la suma de cada cateto elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. Pero, antes de que comprendas este enunciado, vamos a identificar los lados claves de un triángulo rectángulo. De color morado están los catetos, denominados A y B. ¿Quiénes son los catetos? Ellos son dos lados que van a formar un ángulo de 90 grados entre sí. Mientras tanto, de color naranja y denominado con la letra C, se encuentra la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces, vamos a establecer la relación matemática. Si yo elevo C al cuadrado y lo igualo a al cuadrado más B al cuadrado, tengo el famoso teorema de Pitágoras. Un teorema que nos va a permitir definir al seno y al coseno. Vamos a iniciar por el coseno. El coseno de un ángulo en un triángulo rectángulo es la relación entre el cateto adyacente a dicho ángulo y la hipotenusa. A continuación podemos observar la ecuación. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Continuemos con el seno. El seno de un ángulo en un triángulo rectángulo es la relación entre el cateto opuesto a dicho ángulo y la hipotenusa. Como bien dije, seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Vamos a ver un ejemplo para comprender estos conceptos. Vamos a establecer cómo definir al seno y coseno del ángulo alfa, el que se encuentra en color rojo. Vamos a seguir lo establecido por el teorema de Pitágoras. B, ¿quién era B? Un cateto. Pero es un cateto que es adyacente, es decir, que está al lado del ángulo. Es uno de los lados que está encargado de formar a alfa. Mientras tanto, tenemos a A. A no está al lado de alfa. A está del lado opuesto a alfa. Está del lado contrario. Entonces, para el coseno, teniendo en cuenta las relaciones matemáticas que establecimos con anterioridad, que es esta que está acá, el coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, vamos a tener que el coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, es decir, es igual a B entre C. Posteriormente tenemos al seno. Y el seno de alfa, recordemos que siempre el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, va a ser para este caso A entre C, como podemos observar en esta ecuación. Pero ¿qué pasa si yo cambio el ángulo de posición? Si yo ya no quiero alfa, sino que quiero otro ángulo de color verde, el ángulo beta. Evidentemente, el seno y coseno van a variar, porque A ya no va a ser el cateto opuesto, A va a ser el cateto adyacente, y B está del lado contrario, entonces B ya no va a ser el cateto adyacente, sino que se va a convertir en el cateto opuesto.
El único que no va a variar independientemente del ángulo de estudio va a ser la hipotenusa. Entonces, el coseno del ángulo beta va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Quién es mi cateto adyacente ahorita? A. Entonces va a ser igual a A entre C. A entre C. Posteriormente, tenemos al seno del ángulo beta, el cateto opuesto entre la hipotenusa. Pero como mencioné con anterioridad, el cateto opuesto ahorita es B, por lo que la relación matemática del seno va a ser igual a B entre C, tal como podemos observar. Tenemos el seno, tenemos el coseno, y falta una tercera relación matemática que es muy importante, que es la tangente de un ángulo. ¿Quién es la tangente? ¿Cómo nace la tangente? Su origen viene dado justamente por el seno y el coseno, por lo cual podemos establecer que estas dos funciones son las fundamentales, porque son las madres, son las que dan origen a otro tipo de funciones. Entonces, matemáticamente, la tangente de un ángulo es igual al seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Pero aquí viene una pregunta. Si yo no tengo el seno y no tengo el coseno, ¿se me va a hacer imposible hallar la tangente? Realmente no, porque sabemos quién es el seno y sabemos a quién representa el coseno. Basándonos en las ecuaciones anteriores, podemos definir que la tangente también está establecida mediante la relación que indica que la tangente del ángulo es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ahora vamos a hablar del signo de las funciones trigonométricas en cada cuadrante. En la trigonometría, los signos son de vital importancia. Un signo te puede determinar un ángulo distinto, te puede determinar en cuál cuadrante estoy operando. Y eso lo aprendimos del círculo trigonométrico. Entonces, vamos a observar al círculo trigonométrico que tenemos en pantalla. Y te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Tú me creerías si te dijera que el seno y coseno de alfa corresponden a la abscisa, recordando que la abscisa es el eje X, y ordenada, recordando que la ordenada es el eje Y, del punto P en todo el círculo trigonométrico? Probablemente a primera instancia no me creerías. Tampoco entenderías mucho lo que te estoy preguntando. Sin embargo, vamos a cambiar la perspectiva. Esto es algo que se hace mucho en matemática y que es muy importante para hallar soluciones a problemas. En segundo año de bachillerato, estudiaste los vectores en el plano cartesiano. Unos elementos muy característicos, muy importantes, y están representados por segmentos de rectas. Si tu memoria se lo opacó, aquí van unos recordatorios. Los vectores en el plano cartesiano, primera característica, se caracterizan por tener magnitud, dirección y sentido. Tienen un inicio denominado origen, así como un final llamado extremo. La magnitud va a ser igual a 1. ¿Pero quién es la magnitud? ¿Cuánto mide el vector? Sencillamente. ¿Y por qué es igual a 1? Porque está sobre el círculo trigonométrico y debemos recordar que el radio del círculo trigonométrico es unitario. En consecuencia, si observamos la imagen, tenemos justamente un segmento de recta que comienza en O, que es el origen del plano, y termina en P. Tiene un origen, tiene un extremo, tiene una dirección, la dirección viene dada por el ángulo, y tiene un sentido. Entonces, estamos ante un vector que vamos a denominar el vector OP. ¿Qué pasa? Quizás en segundo año lo que estudiaste fue los vectores acostados sobre los ejes, acostados sobre el eje X o sobre el eje Y. Pero en matemática y en física también, los vectores normalmente tienen una inclinación, tienen un ángulo, forman un ángulo con el eje de las abscisas. Cuando tienen esta inclinación, se pueden descomponer sobre los ejes ordenados. Evidentemente,
la palabra descomponer puede generar incomodidad. ¿Pero qué implica? Implica generar dos rectas sobre los ejes a partir del vector de estudio. Si observas la figura, el vector OP, que tiene una inclinación, se puede descomponer en dos rectas. La primera recta va a estar sobre el eje de las ordenadas, que es esta que visualizamos de color negro, y la segunda, el otro va a estar sobre el eje de las abscisas, que es la segunda, que es de color morado. Ahora, vamos a hacer un cambio y vamos a trasladar a lo que va a ser la línea punteada sobre el eje Y hasta el final, es decir, a esta línea negra, la vamos a trasladar hasta el final de la línea punteada sobre el eje X. ¿Y qué observas? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia entre esto que está acá, esta figura que observamos en pantalla y esta segunda figura? Solo una traslación que es completamente válida. Ahora sí se puede ver claramente a un triángulo rectángulo que está conformado por el vector OP y sus respectivas descomposiciones, tanto en X, como ya mencioné, de color violeta y líneas punteadas gruesas, y sobre Y, de color negro y líneas punteadas gruesas. Esto es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo ahorita quiero calcular el seno, el coseno o la tangente de alfa? Es esta pregunta que tenemos en pantalla. Pues ahora sí lo puedes hacer, sí puedes hallar tu incógnita, porque tienes absolutamente todos los elementos necesarios. Tenemos un triángulo rectángulo en el círculo trigonométrico y tenemos al cateto adyacente, que es la que se encuentra sobre el eje X. Tenemos al cateto opuesto, que es la línea que se encuentra sobre el eje Y, y tenemos a la hipotenusa, que la hipotenusa es igual a la magnitud del vector, que es equivalente a 1, como ya mencioné, por estar en el círculo trigonométrico. Pero ¿qué pasa? Como dije, antes de hablar de los signos, vamos a reforzar esta información. Vamos a decir cuál es la conclusión de toda esta deducción matemática. La deducción es que el seno y coseno de un ángulo son entonces la ordenada y la abscisa respectivamente de un vector o un segmento de recta sobre el círculo trigonométrico. Es decir, que el coseno de un ángulo es igual a la coordenada en X y que el seno, aquí hay un pequeño error, es decir, que el seno de un ángulo es igual a la coordenada en Y. Ahora, como ya mencioné, vamos a hablar de los signos, porque dependiendo de la ubicación del segmento de recta, el seno y coseno del ángulo variarán de signo. ¿Qué pasa? Vamos a ir cuadrante por cuadrante. Vamos a hacer nuestro análisis tranquilamente. En el primer cuadrante tengo una abscisa positiva, que es el eje X, y una ordenada positiva, que es el eje Y. En consecuencia, los signos del coseno y del seno en el primer cuadrante son los siguientes. Como el coseno de alfa es mayor a 0, va a ser positivo. Como el seno de alfa es mayor a 0, también va a ser ese signo positivo. Vamos a analizar el segundo cuadrante. Observa cómo varió el vector OP. El vector OP ya no está hacia acá, sino que está hacia acá. Entonces la descomposición va a ser en la abscisa negativa, que es el eje X, y en la ordenada positiva, que es el eje Y. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Pues una bastante importante, porque ahorita el coseno de alfa es menor a 0 y en consecuencia es negativo. Mientras tanto, el seno de alfa es mayor a 0 y en consecuencia es positivo. Hablemos del tercer cuadrante. Ahorita el vector OP va a estar dibujado hacia acá abajo, en esta dirección. Y en esta dirección, ¿qué pasa cuando uno descompone? La abscisa continúa siendo negativa como en el segundo cuadrante. ¿Pero qué pasó con la ordenada? A diferencia de en el primer y segundo cuadrante, la ordenada cuando se descompone en el tercer cuadrante es negativa.
¿Y qué sucede para los signos? ¿Cuál es el resultado? Pues que el coseno de alfa y el seno de alfa van a ser menores a 0. En consecuencia, van a ser ambos negativos. Y finalmente el cuarto cuadrante. El cuarto cuadrante tiene la característica que la abscisa es positiva y la ordenada es negativa. Por lo tanto, el coseno de alfa va a ser positivo, va a ser mayor a 0, y el seno de alfa va a ser negativo, puesto que va a ser menor a 0, tal como se observa. Aquí se encuentra un resumen de los signos. En el primer cuadrante, tanto el coseno como el seno son positivos. En el segundo cuadrante, el coseno es negativo y el seno es positivo. En el tercer cuadrante, los dos son negativos. Y en el cuarto cuadrante, el coseno es positivo y el seno es negativo. Ustedes no saben la relevancia que esto tiene y la importancia de que esto se lo aprendan. Pero no que se lo aprendan como un caletre o que se lo aprendan sencillamente como una tabla. No, esto tiene un significado que ya estudiamos, un significado que viene dado a una deducción matemática. Y si ustedes se lo aprenden de esta manera, les aseguro que nunca se lo van a olvidar. Pero ¿qué pasa con la tangente? Porque hablamos del seno, hablamos del coseno, pero nunca hablamos de la tangente. Como yo mencioné, la tangente es la relación matemática entre el seno y el coseno. Entonces solo basta con dividir los signos de cada uno. Vamos a ejemplificar. En el primer cuadrante, ya dije, coseno positivo, seno positivo. Positivo entre positivo da positivo. En el segundo cuadrante, seno positivo, coseno negativo. Positivo entre negativo da negativo. Tercer cuadrante, negativo y negativo da positivo. Y cuarto cuadrante, negativo y positivo da negativo. Entonces, los signos de la tangente son en el primer cuadrante positivo, en el segundo cuadrante negativo, en el tercer cuadrante positivo y en el cuarto cuadrante negativo. Ahora vamos a hablar de otro tema que es bastante importante, porque hasta ahora sencillamente estábamos hablando de un ángulo genérico, un ángulo denominado alfa o beta. ¿Qué pasa cuando alfa o beta es un valor que está en grados o un valor que está en radianes? Evidentemente, ustedes pueden meter cualquier ángulo en cualquiera de estos dos sistemas en una calculadora y se los va a dar. Pero se establecieron ciertos ángulos llamados notables, y es muy importante que los conozcan, es muy importante que los tengan a la mano. Entonces, vamos a mencionar algunos de ellos, los más relevantes, por lo menos. Aquí tienen la equivalencia en radianes, pero vamos a hablar en grados, ¿ok? Cuando tenemos 0 grados, el coseno va a ser igual a 1, el seno va a ser igual a 0. Ok, 30 grados, coseno, raíz de 3 sobre 2, seno, 1/2. 45 grados, tanto el seno como el coseno valen raíz de 2 sobre 2. 60 grados, coseno, 1/2, seno, raíz de 3 sobre 2. 90 grados, coseno 0 y seno 1. 180, coseno menos 1, seno 0. 270, coseno 0, seno menos 1. 360, coseno 1, seno 0. Wow, estos valores no les llaman la atención. Creo que son bastante interesantes. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo aleatorio. ¿Por qué en 90 grados el coseno es 0? Vamos a recordar. Nosotros dijimos que la abscisa equivale al coseno y que la ordenada equivale al seno. Si nosotros tenemos un ángulo de 90 grados, esto quiere decir que no hay componente en el eje de las abscisas. Al no haber componente en el eje de las abscisas, el coseno es igual a 0. Ahora, ¿qué pasa con la tangente? Como hicimos con el caso de los signos, solamente para todos los ángulos notables basta dividir al seno entre el coseno. Vamos a observar. Para 0 grados, la tangente es igual a 0. Para 30 grados es igual a raíz de 3 sobre 3. Para 45 grados es igual a 1. Para 60 grados es igual a raíz de 3. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó para 90? ¿Y qué pasó para 270? En 90 dijimos que el seno era 1 y el coseno era 0. Pero nosotros sabemos que cualquier división entre 0, hasta ahora lo que tienen que saber es que es indefinida. No vayan más allá, esto es algo que van a conocer pues más a profundidad en quinto año. Pero es un valor prohibido, es indefinido.
para 180 y para 360 es igual a 0. Ahora vamos a hablar del último punto de este tema, que es bastante importante, que es la reducción de los ángulos al primer cuadrante. Vamos a leer qué nos dice la presentación, puesto que es muy relevante que ustedes tengan estos conocimientos bastante claros, teóricamente hablando. Ahora, reducir los ángulos al primer cuadrante implica encontrar resultados iguales para las funciones trigonométricas en cuanto a su valor numérico. No en cuanto a su signo, ya que esto depende exclusivamente del cuadrante en el cual se esté estudiando el ángulo, por lo cual debes tener en cuenta lo aprendido sobre signos de estas funciones según su ubicación. ¿Qué quiere decir esto? Que en todos los cuadrantes existen ángulos que son equivalentes entre sí, es decir, que tienen el mismo seno y que tienen el mismo coseno. Son iguales en magnitud, son equivalentes en magnitud, en valor absoluto, pero jamás en signo. Esto depende del cuadrante en el cual se encuentren. Vamos a ver. ¿Cómo hago yo para reducir un ángulo del segundo cuadrante al primer cuadrante? En ángulos sexagesimales. Voy a simplemente restar 180 menos alfa. 180 menos alfa va a dar igual a un ángulo beta, que va a estar en el primer cuadrante. En radianes va a ser pi menos alfa, va a ser igual a un ángulo beta. Cabe destacar, creo que es muy importante destacar, que alfa es el ángulo en el segundo cuadrante. Pero recuerda, a pesar de encontrar una equivalencia del ángulo en el primer cuadrante, su seno es positivo y su coseno es negativo por estar ubicado realmente en el segundo cuadrante. Es decir, aquí lo que yo estoy haciendo es un sencillo engaño. Yo le estoy diciendo, el círculo trigonométrico, yo necesito encontrar un valor de seno y coseno, pero está en el segundo cuadrante. Yo no conozco ese número, ese valor de seno y coseno en el segundo cuadrante, y yo sencillamente lo que hago es que resto 180 menos ese valor y obtengo un ángulo en el primer cuadrante, que es beta. Pero debes estar pendiente del signo. Para el seno es insignificante porque sigue siendo positivo, pero para el coseno tiene que ser negativo. Para el tercer cuadrante, en ángulos sexagesimales es 270 menos el ángulo en ese cuadrante es igual a beta, que es el ángulo en el primer cuadrante. En radianes, 3 pi medios menos alfa va a ser igual a beta. Pero ojo, a pesar de encontrar una equivalencia del ángulo en el primer cuadrante, su seno es negativo y su coseno también lo es. Y finalmente, el cuarto cuadrante. Para el cuarto cuadrante en ángulos sexagesimales, voy a restar 360 menos el ángulo en dicho cuadrante es igual a beta, que me da un ángulo en el primer cuadrante. Y en radianes es 2pi menos alfa, que es igual a beta. Pero recuerda, a pesar de la equivalencia del ángulo en el primer cuadrante, su seno es negativo y su coseno es positivo, por estar ubicado realmente en el cuarto cuadrante. Realmente hay mucha insistencia con esto de los signos, pero es fundamental tenerlo claro, es fundamental tenerlo en cuenta ahorita que están iniciando esta trayectoria en la trigonometría, porque más adelante, cuando hablemos de identidades, cuando hablemos de ecuaciones, esto lo tienen que recordar. Entonces, bueno, hasta aquí llegó este capítulo. Espero que hayan entendido. Los invito a revisar el problemario y a realizar los quizzes y a revisar toda la información y toda la bibliografía referente a este tema tan importante, pero a la vez tan entretenido y bonito. Hasta una próxima oportunidad.